Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar un vídeo que traigo un poco por inspiración de Jan del Trotalibros, que hace unas semanas, incluso meses, puso un tuit en el que decía: si todo el mundo leyese lo mismo que yo, este tipo de libros no serían rentables para las editoriales, para las librerías y demás. Entonces he hecho mi lista particular de libros que no serían rentables si todo el mundo leyese lo mismo que leo yo. Hay algunas categorías o tipos de libros que creo que son súper obvios, pero bueno, he hecho mi propia lista. Los primeros, lógicamente, que no venderían ni el primero, serían los de miedo. Yo no leo miedo, terror, ni cosas que se le parezcan. Quiero decir, hay libros que igual para la gente que lee libros de miedo son súper livianos, pero para mí son terroríficos. De hecho, no hace mucho saqué un libro de la biblioteca que era juvenil, casi middle grey, tenía así un poco como de miedo y no, o sea, lo tuve que dejar porque bueno, es que yo creo que mi imaginación va tan lejos que es gran parte del problema de por qué me dan tanto miedo los libros de miedo. Entonces, los libros de miedo quedarían descartados absolutamente de terror. Y luego a mayores, yo creo que está un poco relacionado. Tampoco me gustan mucho los thrillers. Depende. Thrillers tipo Agatha Christie, eso sí que me gusta. Pero normalmente en los thrillers, aparte de la intriga, que es lo que mola, hay asesinatos, hay violencia, hay cosas misteriosas, incluso en algunos casos sobrenaturales, que sí que dan un pelín de miedo. Y yo eso tampoco me gusta leerlo. De hecho, los thrillers los tengo muy, muy descartados de mi vida porque siempre hay algo que me asusta. Y entonces prefiero ni tocarlos a menos que sean garantizados en plan eso, Agatha Christie o el detective Pendergast o algo del estilo. Bien, eso por un lado. Después, otro tipo de libros que no creo que tuvieran ningún tipo de salida si todo el mundo leyera lo mismo que leo yo, serían aquellos fuera de mi zona de confort. He hecho varios intentos de leer libros fuera de mi zona de confort y con zona de confort hablo principalmente de zonas geográficas porque es así, ya hice un vídeo al respecto de los lugares de los que yo suelo leer más libros y hay sitios de los que yo no leo libros. De hecho, me embarqué en varios proyectos de lecturas diferentes fuera de tu zona de confort, de países completamente distintos y he leído, gracias a eso, algún libro, por ejemplo, africano, que yo no había leído nada, en toda mi vida había leído nada de ese continente entero. O sea, haceros una idea, hay sitios de los que yo no, o sea, no he leído nada. Por ejemplo, literatura paraguaya, por ejemplo. Yo creo que no he leído nada en toda mi vida. Yo que sé, brasileña sí que he leído alguna cosa. Bueno, yo que sé que hay un mogollón de países, de continentes enteros, de los que yo no he leído nada, ni creo que lo vaya a hacer. O sea, quiero decir, no me voy a forzar a menos que caiga en mis manos por alguna circunstancia o alguien del que me fío mucho me lo recomiende. Entonces es terrible porque yo creo que hasta un poco racista un poco, pero es como está montado el sistema de venta de libros o de promoción de libros. Entonces para mí hay muchos sitios que quedan descartados. Después otro tipo de libros que no se venderían si todo el mundo leyese lo mismo que yo serían los libros escritos por por Arturo Pérez Reverte, porque no me gusta nada, por Javier Marías, porque no me gusta nada, por Corín Tellado, por ejemplo, porque no me gusta nada. Y con Corín Tellado hablo de todo tipo de libro de romántica un poco erótica. No me gustan ese tipo de historias. En absoluto, o sea, me parecen... O sea, cada uno lee lo que quiere, ¿eh? Yo no voy a criticar, pero vamos, si fuera por mí, se arruinarían completamente. O sea, no venderían ni el primero. Y iba a añadir como categoría de libros que no se venderían, si todo el mundo leyese lo mismo que yo, libros asiáticos. Porque ya sabéis que les tengo como cierta manía o que no termino de conectar, que siempre que leo un asiático tengo algo que decir, alguna pega, alguna protesta, salvo contadísimas excepciones. Bien. Pero eso, curiosamente, no quiere decir que no los compre. O sea, no se arruinarían los vendedores o las editoriales que publican cosas asiáticas porque yo las compro y me hago con ellas. Luego despotrico o no las disfruto o maldigo en arameo porque no es lo que yo esperaba. Pero las consumo. Entonces, estuve pensando en ponerlo en la categoría, pero me pareció que no procedía porque realmente no creo que se arruinasen por mi culpa. Y la última categoría, o sea, libros que no se venderían y llevarían a la ruina sus editoriales, serían todos aquellos que tuviesen la guerra civil como trasfondo, la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. Lo odio ese tema, o sea, lo odio.
lo odio porque lo sufro muchísimo, lo paso fatal. Incluso recordando la última cosa que he leído de la Guerra Civil Española, que fue Requiem por un campesino español, que me gustó muchísimo ese libro, en realidad sufrí un montón. Es un libro que sí, que me gustó, de verdad que me gustó y lo recomiendo de verdad muchísimo. Es un libro buenísimo, pero lo que yo sufrí leyendo ese libro es esto que pones una balanza y dices tú, me compensa, porque no es un sufrimiento. Yo leo, por ejemplo, Tan poca vida, uf, y sufrí un montón, las cosas como son, pero lo disfruté mucho. ¿Por qué? Pues porque es algo lejano, que no tiene nada que ver conmigo, es ficción entera, pura y absolutamente ficción. Pero claro, si hablas de la guerra civil, para mí eso no es ficción. Por mucho que sea una historia que yo desconozco, en este caso, Requiem por un campesino español, de un pueblo de España que yo desconozco, con protagonistas que yo desconozco, es un entorno como tan cercano y tan todavía tan real de alguna manera, que para mí es un padecimiento horrible, horrible. Y saber que la gente pasó por eso, que la gente sufrió eso de verdad, no sé, me rompe el corazón y de verdad que prefiero no leerlo. En este caso ya os digo que es un libro buenísimo, suena un poco contradictorio, pero de verdad que prefiero no pasar por ahí, porque eso es un sufrimiento por el que yo no quiero tener. Entonces creo que no serían libros rentables si todo el mundo leyese lo mismo que yo. Y nada, este es el vídeo, espero que os haya gustado, que me digáis los libros que no se venderían si fuese todo el mundo tuviese los mismos gustos que vosotros, que yo como siempre os contesto en los comentarios. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. Adiós.